Uno de los productos de mayor complejidad para mercadear es el libro. Hablar de marketing de libros es ciertamente un reto. ¿Sabemos en qué consiste? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Uno de los productos de mayor impacto en la vida de los seres humanos, sobre todo para su crecimiento personal y profesional, es el libro. Al respecto de cómo mercadear libros, hay una enorme discusión. Vamos a tratar de señalar algunos puntos claves en este primer programa que haremos sobre el libro. Lo primero que quiero precisar es que tenemos que aprender que para hablar de un tipo de marketing tenemos que tener un producto. A veces en marketing la gente acostumbra a hablar de, por ejemplo, marketing emocional. Realmente es un poco complejo, pero no es el marketing, no son las emociones que se mercadean, es las emociones que se utilizan para hacer marketing. Por eso, cuando hablamos de marketing del libro, es como mercadear el libro como producto. Y en ese sentido, entonces, tenemos que entender qué es un libro y cómo se origina un libro para poder saber cómo hacer ese tipo de marketing. Como todos sabemos, el libro es un compendio de texto, imagen, que se imprime, hoy también se hacen de manera digital y que son dirigidos a un público que va a leer el libro. Si nos atenemos al concepto que hemos venido promoviendo en este canal, de que el marketing es un proceso que arranca en el comportamiento del consumidor y vuelve al consumidor mismo en forma del producto, tendríamos que pensar cómo se hacen los libros para poder visualizar si realmente el libro es resultado de un proceso de investigación sobre los mercados o no. Para eso tenemos que decir que hay, de manera genérica, dos grandes tipos de libros. Digamos que hay libros que vienen de la creatividad, que están asociados a la literatura y por tanto son un elemento clave del arte. Y hay otros libros que podríamos denominar técnicos, que son productos sea de investigaciones científicas o de investigaciones a los mercados y se le devuelven a los mercados ese tipo de productos. En el primer caso, los libros de literatura, hay un enorme debate. ¿Cómo se produce un libro de literatura? Para poder decir que hacemos marketing de libros de literatura. Como lo sabemos, un libro es el producto de un acto creativo de un individuo que en medio de sus soledades, de su trabajo, la intensidad de su oficio y su dedicación, produce una obra. Novelas, cuentos, poesía. Y esta obra le es vendida a un mercado. Y entonces viene el gran dilema.
yo, escritor, con todas mis capacidades, me siento, produzco un libro y luego se mercadea. O yo, escritor, averiguo en el mercado cuál es la tendencia y entonces produzco los libros para ese mercado. Tengo que decir que las dos cosas existen, pero aquí estamos hablando de ese acto creativo de una persona, un escritor, que se sienta, construye un discurso, una novela, con el oficio y las exigencias que ello tiene, y entonces ese libro es impreso o puesto en una página digital de una editorial, y entonces la editorial se encarga de que ese libro sea vendido, leído y haya resuelto, digamos, las tendencias de los mercados, etc. Y en ese sentido, el libro como tal, el proceso de mercadear ese libro es un proceso un poco distinto. Algunas editoriales hacen concursos literarios que incluso no siempre son bien vistos. Algunos autores dicen que un concurso literario es un retrato hablado, es decir, que la editorial ya escogió el autor que va a ganar y en consecuencia hacen todo un espectáculo. El autor elegido gana el concurso y la empresa editorial lo vuelve famoso en pocos meses. Busca entrevistas en los medios de comunicación, hace ruedas de prensa, lo lleva a ferias del libro, presentan los libros y el libro empieza a crecer. Ahí el reto de la editorial es cómo hacer para que ese promedio de lectura por libro crezca. Por ejemplo, en América Latina es poco lo que leemos, mientras que en un país como Francia o Canadá el promedio de lectura per cápita es de 17 libros, en países como Colombia son 2.2. Hay países después de España, por ejemplo, leen más o menos 10.7 libros per cápita, después sigue Chile, Argentina, Brasil, Perú, México y por ahí está Colombia. Entonces, lo que hace la editorial es buscar esos escenarios y mercadear sus libros, tratando que su nivel de lecturabilidad crezca. Y se hace un trabajo fuerte. Estas editoriales entonces tienen unos vendedores que contactan con las librerías y las librerías hacen el trabajo de puente entre la empresa y los consumidores, los lectores. Digamos que en la venta de los libros de literatura hay una gran conexión con la cultura, por los hábitos, por los momentos en que la gente lee. De hecho, hay investigaciones que demuestran que en aquellas culturas donde la persona tiene menos interacción social hay mayor nivel de lectura, y por el contrario, donde hay más asociaciones, fiestas, festividades, hay menor capacidad de lectura. Ahí entonces las empresas editoriales hacen contacto con profesores de literatura, de los colegios de primaria, secundaria, de universidad, hacen todo un trabajo para que los estudiantes lean los libros, incluso hacen un esfuerzo para que el libro sea de obligatoria lectura. Y entonces eso genera una dinámica que ha incrementado, entre otras cosas, la lecturabilidad en América Latina. Muy distante de los países desarrollados, pero ha incrementado en los últimos tiempos. De hecho, en una reflexión que hacíamos en un foro, decíamos cómo en épocas pasadas leer un libro de literatura era una obligación específica de autor
y de texto. Hoy, en los colegios de secundaria, los profesores les dan mayor libertad a los estudiantes a escoger los tipos de libros que van a leer en función de sus propios intereses, y eso ha hecho que la lecturabilidad haya crecido. Por el otro lado están los libros técnicos, que están asociados a los campos del conocimiento. Entonces ahí hay, digamos que, dos tipos de libros o dos procesos para producir un libro y mercadearlo. Está el primero, que es el que se desarrollan como resultado de los procesos de investigación de los profesores universitarios, que hacen y desarrollan proyectos de investigación para encontrar nuevas licencias, nuevos modelos, y estos se plasman en lo que se conoce como libros de investigación, y estos libros de investigación les son entregados o mercadeados a los estudiantes de las diferentes áreas. Digamos que estos son libros que tienen menor circulación, sobre todo porque son impresos generalmente en las editoriales universitarias, no en las grandes editoriales, y su circulación es baja. De hecho, incluso sus públicos son un poco pequeños, porque están dados por la institución donde el profesor hace su labor. Incluso algo así como que yo soy hoy profesor, hice esta investigación, aquí está el libro, tengo unos estudiantes, y entonces esos estudiantes tienen que leer el libro que yo les he pedido, o que mis colegas les piden a mis estudiantes, y entonces el mercado es estrecho, pequeño, no es masivo. En paralelo a esos de las editoriales universitarias están las editoriales comerciales, que mercadean ese libro, lo pueden mercadear, pero lo vuelven en un estilo más asequible para que el público en general tenga la posibilidad de leerlo, y no tan especializado. Estos textos tienen básicamente el mismo proceso de los libros de literatura casi. Tenemos también aquellos libros que los autores investigadores hacen, pero para darle respuesta a los requerimientos de los mismos mercados. Por ejemplo, para nadie es un secreto toda esta tendencia del mundo digital, también del que hablaremos posteriormente en un programa, donde lo digital se ha vuelto parte de nuestra existencia, y entonces es posible que entonces un investigador hace un libro para satisfacer esos mercados. Es posible que simplemente responda a lo que ellos quieran, o que producto de sus investigaciones a ese nuevo libro le incluya cosas nuevas para las empresas, por ejemplo. Estas dos tipologías, libros de literatura, de creación artística, y libros técnicos asociados a las profesiones, tienen procesos de marketing distintos, pero todos van enfocados a la lectura. Por supuesto que en el primer caso hay, digámoslo, mayor libertad para el escritor, y en el otro hay un poco de menos libertad, hay más restricción, porque depende de los intereses del campo del conocimiento y los intereses de los usuarios. Y en ese sentido, entonces, hacer marketing del libro para las empresas editoriales es un poco distinto en un caso y en el otro. Por el otro lado está el marketing del libro que hacen las librerías. Como todos sabemos, las librerías tienen un rol de distribuidor de los libros, y en estas editoriales, en estas librerías, generalmente hay un trabajo de lo que se conoce de ventas sin consignación. Es muy habitual que en estas librerías una empresa editorial las visita
y le deja X cantidad de libros, por ejemplo 100 libros de determinado autor, para venderlo en un periodo de un mes, y al mes el representante de la editorial visita la librería y encuentra, por ejemplo, que vendió 30 libros, entonces la librería le paga 30 libros a la editorial y si es necesario le repone esos 30 libros para que los vuelva a vender, o simplemente le va pagando los libros en función de sus ventas. Y en ese sentido la librería no corre riesgos en el sentido de adquirir los libros para después mercadearlos, sino que simplemente vende en función de la demanda. Las librerías entonces se dedican en gran medida a promover la venta del libro en los diferentes espacios, y para ello incluso hay librerías de libros nuevos y librería de libros usados. En ambos casos la librería hace un trabajo permanente. Yo en lo particular conozco ciudades de Colombia, donde incluso de Perú también he estado haciendo este ejercicio de adquirir libros usados, y entonces hay toda una dinámica distinta a la de los libros nuevos. De hecho, en varias ciudades colombianas existen lo que llamamos kioscos de libros, donde uno va y tiene una exhibición de libros y ahí usted lo puede adquirir mucho más baratos. Y paradójicamente en este país y en varios países de América Latina se ha creado un mercado, llamamos pirata, es decir, clandestino, ilegal, de libros que son fotocopiados y vendidos. Y eso ha generado una dinámica muy nociva para las editoriales y para los autores, porque ni los autores obtienen ningún derecho de autor por ello, y las editoriales ni librerías ganan, simplemente ganan los que hacen el negocio. En una investigación que se hizo, se descubrió que hay una razón también por la cual eso sucede, porque el precio del libro ha crecido mucho y en algunos países le han agregado impuestos a la compra del libro. Entonces estos señores se encargan de abaratar los costos y los precios, y hay gente que tiene acceso a ellos sin necesidad de hacer grandes inversiones en la compra de un libro. Entonces el libro como producto viene siendo mercadeado de diferentes formas. Hay un elemento que quisiera exponer para terminar este programa, es la reflexión sobre: ¿será que el marketing del libro va a cambiar en esencia porque potencialmente hablando los consumidores dejarán de leer libros impresos para leer solo libros digitales? ¿El libro digital va a desplazar el libro impreso? Si uno regresa unos cuantos años, puede recordar que se pronosticó que el libro impreso iba a desaparecer y que el libro digital, incluso se inventaron tablets para leerlos, específicamente los libros digitales. Pero transcurridas 2 décadas, hoy podemos decir que el libro sigue vivo. A los lectores les hace falta oler el papel, tener la posibilidad de llevarlo a un lado y otro como un compañero. Para quienes tenemos el hábito de leer, nos hace falta el papel, estar pasando las hojas, el degustar, tocarlo. Si bien es cierto, personas como yo leemos también digitalmente, preferimos los libros impresos. El libro impreso va a seguir vigente, va a perdurar tal vez muchas más generaciones, por lo que ello implica para los consumidores. Entonces, el libro como producto está siendo mercadeado de manera diferente a cómo se mercadean otro tipo de productos
Pero no podemos perder de vista que en la lectura existen elementos de carácter educativo insertos en una cultura, y ello hace que las personas hoy cada vez más se den cuenta de la riqueza que produce un libro en la personalidad, en la mente y en el desarrollo profesional de un individuo, porque su cerebro trabaja de manera distinta cuando tiene el hábito de la lectura. En algunos países del sur de América Latina hay mucho más número de librerías que de bares y restaurantes, por ejemplo. En otros es exactamente el contrario. Pero el libro está ahí, ha estado y seguirá estando. Y mientras esto sea así, el marketing recurrirá a todas sus potencialidades para seguirlos mercadeando en función de la sociedad. Espero que esta nueva reflexión sobre marketing de los libros les ayude a las empresas editoriales y a las librerías a hacer de mejor manera su trabajo. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.